¿Cómo está, grupo de bendiciones? Vamos a empezar a resolver el cuestionario. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos con esta oración. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el cuestionario. Sí, a ver, recuerden que obviamente no, o sea, para la lección las respuestas van a cambiar, o sea, el orden, no van a estar en el mismo lugar, ¿sí? Entonces vamos con la primera pregunta, ¿sí? Vamos, a ver, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, a ver, yo les voy a resaltar cuál es la respuesta correcta, ya, entonces es la A, ya. Es conocer y amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué no es la B? Porque dice amar a los cristianos, que tiene que ser Dios, sí. La B, ¿por qué no es? Porque dice amar y conocer a Dios y a mi familia, no, debe ser todo el prójimo, sí. Digamos, prójimo es todos los que nos rean, puede ser los que nos caen bien o los que nos caen mal también, sí. Conocer y amar al prójimo y, digamos, a Dios, el orden no es el correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la dignidad humana? Es el valor de cada persona porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuál sería bueno, la respuesta correcta es la C, ¿sí? El valor de cada persona creado a imagen y Dios, ¿sí? ¿Por qué no es la A? Porque es el valor de cada persona porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos hablando, digamos, dignidad porque somos de imagen y semejanza de Dios. La B no es porque es el valor de ser humano por ser hijos de Dios. Nos falta porque somos a imagen y semejanza, ¿sí? Creados a imagen. La D no es porque es el valor de todo cristiano por aceptar a Jesús. No, es la A, ¿sí? Vamos a la quinta pregunta, a la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que tenemos alma espiritual? Ya, entonces dice que el alma espiritual es mortal. No, el alma espiritual es inmortal. Es la unión del cuerpo y el espíritu, donde los dos perecen. No, eso no perecen. Sí, la siguiente dice, el alma espiritual es un don de Dios que no todos tenemos. No, todos lo tenemos. Entonces la respuesta correcta es la D, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la libertad? Vamos, dice la capacidad de cada persona de elegir su propio comportamiento. Sí, yo digo que esa es la respuesta correcta. ¿Por qué no es la B? Es la decisión que todos tomamos en base a nuestros sentimientos. No, los sentimientos cambian. Esta no es la correcta. La capacidad de elegir el bien y el mal basado en tu corazón. El corazón también, digamos, tiene que guiarse el corazón con la razón, ¿sí? ¿Qué más? La capacidad de hacer lo que solo Dios ordena. Eso, bueno, obviamente estamos más relacionados con la libertad, entonces obviamente que la respuesta es la A, la primera. Sí, vamos a la séptima pregunta. ¿De dónde viene el mal? Esto nos vamos, o sea, nos estamos basando en el libro que tenemos, o sea, cómo fue tratado. Entonces, ¿dónde viene el mal? Digamos, el origen es el pecado original, ¿sí? ¿Por qué no es la B? Porque todas las personas, digo, estamos hablando de dónde viene el origen. El origen de la desobediencia del hombre, pero ¿cuál? O sea, en sí, o sea, digamos, es el tema, es el pecado original. Entonces, la C no es la correcta. El origen de la falta de amor al prójimo. Esto, digamos, ya viene más actualmente, ¿sí? Entonces, el origen es la A, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta, que sería, a ver, ¿qué significa para el cristiano ser sal de la tierra y luz del mundo? Esto lo vimos en esta semana que pasamos, ¿sí? A ver, dar testimonio de nuestra vida cristiana no solo con palabras, sino con fe. Tal vez puede ser. A ver, vamos al siguiente. Dar testimonio de nuestras obras no solo con palabras, sino con fe. Se acerca, ¿verdad? Testimonio de nuestra fe en Jesús, sí. No solo con, aquí no, sí. No solo con palabras, sino con obras. La correcta es la C, sí. A ver, ¿por qué no es la A? Dar testimonio de nuestra vida cristiana. Pero que en Jesús, sí. No solo con palabras, sino con fe. Aquí lo que falta es o sea, Jesús, ya. Dar testimonio de nuestra fe, nuestras obras. Digamos que ahí está, digamos, un poco el lugar. No, no es correcto, porque primero es la fe. Sí, la fe es ser sal. Digamos que ser sal, digamos, o sea, es como el sabor, o sea, es, digamos, meterle, digamos, lo que es la vida cristiana, ¿sí? Se involucra la vida cristiana. El siguiente, dar testimonio de nuestra fe viviendo las palabras y con nuestro prójimo. Entonces, no, la correcta es la C. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser discípulo y misionero de Jesús?
Seguidor de Jesús y llevar el evangelio a todo, con toda valentía y con decisión. Sí, esta diría que es la correcta, ¿ya? ¿Por qué no la ve? Seguidor de Jesús y llevar el evangelio con valentía y decisión. ¿Ahí qué falta? Ahí falta, digamos, a todos. Es para todos y el evangelio es a todos. ¿Sí? Entonces falta esa palabra. Aquí no es, bueno, porque ya está algo diferente. Asimismo, no, como dije, a todos. Aquí seguir a la iglesia, pues este es otro tema, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Eh, Aquí miren, a ver, esto es unir con líneas, es recto, ¿sí? A ver, vamos a insertar. O sea, las líneas serían rectas, ¿sí? Pero digamos, como dije, yo les voy a cambiar el orden, entonces obviamente el orden no sería igual, ¿sí? Entonces, por hoy obviamente es recto, ¿sí? Sería aquí, acá, es una línea de más. Ese sería, digamos, el orden adecuado. Sí, porque, a ver, Dios del griego Deus, Dios que significa teísmo, viene de, como dije, del teos, de teísmo, que significa creer en Dios que crea el mundo. El ateísmo, ya dije, a es como un prefijo no, no, sí, entonces significa un ateísmo que no cree en la existencia de Dios. Y el agnosticismo afirma que no niega ni rechaza, es un agnóstico, no es ni de un lado ni del otro lado, sí, es agnosticismo, ¿ya? Vamos a la siguiente, la 11. En el teísmo, ¿qué significa el monoteísmo? Monoteísmo viene de la palabra mono, uno, y teísmo ya sabemos que digamos, basado en la teología en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es la creencia de la existencia de un solo Dios. Entonces, la correcta es la A. La B no es porque es varios dioses, es politeísmo. Que no cree es un ateísmo y el siguiente es un agnosticismo, ¿sí? Gnóstico, la gnosis, ¿ya? Bueno, la siguiente dice, en el teísmo, ¿qué significa el politeísmo? Pues ya, si el monoteísmo cree en un solo, y el politeísmo existen varios dioses, la creencia de varios dioses, ¿ya? Vamos a la siguiente, que sería esta número 13, ¿ya? A ver, Anthony Flew era él, era un ateo, sí, esto ya lo vimos, solo les mandé un video. Entonces, el ateo más influyente del mundo, pero luego dudó de la existencia de un creador. No la afirmó ni negó. Cuando no afirma ni la niega, ¿qué es? Es un agnosticismo, ¿ya? La gnosis, el agnóstico. Pero por las pruebas de la complejidad del universo y del ADN, se volvió teísta, creyente. Entonces, ¿cuál sería? La A, ¿sí? Era el ateo más famoso, ¿sí? Creo que se convirtió más o menos a los 80 años, escribió muchos libros, ¿ya? ¿Por qué? Porque digo, esto del ADN ya lo vimos, ¿sí? Entonces, no lo voy a explicar por la complejidad, ¿sí? Vamos a la 14. Las religiones, como dije, son las líneas rectas, por hoy son líneas rectas, ¿sí? Pero en en su lección yo les puedo, obviamente que les voy a cambiar, esto para que se aprendan más rápido, ¿ya? El judaísmo. El judaísmo son, digamos, de dónde viene, digamos, el cristianismo, el origen, ¿ya? El judaísmo niega que Jesús sea el Mesías, ellos lo siguen esperando, solo tienen el Antiguo Testamento. El cristianismo somos nosotros. Afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios enviado para salvarnos. Y el Islam afirma que es solo un profeta. ¿Por qué lo afirma? Porque tiene el libro que es el Corán, ¿sí? Entonces, esas son las religiones abrahámicas, ¿sí? Vamos a la siguiente. A ver, obras de misericordia corporales y espirituales. Esto lo mandé en un deber. Si a ustedes les toca esta pregunta, ¿cómo lo tenían que resolver? Solo me va a poner C, donde es las obras corporales, y D, donde la E, donde serían las obras espirituales. Sí, por ejemplo, aquí sería la C, obviamente. Primero les voy a poner donde están las C, obviamente para que se aprendan. Les puse que estén todos en orden, o sea, no están desordenadas, sí, que sería otra. Esta sería. Las primeras 7 son corporales. Ya explico por qué. A ver, cuando sean corporales, ahí tienen que aprender que son del cuerpo, dirigidas hacia la persona, pero en el sentido de una ayuda, sí, corporalmente. Ya, por cuestión de tiempo le voy a poner solo esto ya. Entonces, por ejemplo, la primera, dar de comer al hambriento, que es una corporal, una obra corporal que lo van a hacer en ayuda. Dar de beber al sediento también, al cuerpo, sí. Dar posada, frío, cuerpo. Vestir al desnudo también, frío, sí. Visitar a los presos. Esto tiene que ver, digamos, con la ayuda corporal, digamos, que ustedes pueden llevar, digamos, como que no sé cómo decirlo, a ver, cuando ustedes visitan a los presos, pueden llevar o sea, si es su familiar, obviamente, o un amigo, llevar, no sé, una comida, un alimento, algo así, digamos, para que lo entiendan y lo aprendan, sí, corporal, visitar. Y obviamente y también la ayuda emocional, sí. Enterar a los difuntos, dijimos, es una obra corporal, porque se debe enterar a los difuntos.
Ya después visitar al enfermo también es, digamos, tal vez como vivo con los persas, porque necesitan, digamos, ayuda, consuelo. Sí, y ahí pueden llevarle un regalo. Entonces, ahí viene lo que diría las obras espirituales. Todas estas son obras espirituales. Entonces, ustedes me van a poner la letrita de espirituales. Si les toca, obviamente dije esto va a estar desordenado, ¿ya? Entonces, por cuestión del tiempo no lo voy a poner. Dar un buen consejo, lo que necesita es espiritual, no tiene que ver con lo corporal. Corregir al que, no, al que se equivoca, espiritual. Sí, enseñar al que no sabe, espiritual. Perdonar al que nos ofende es una obra espiritual, ¿sí? Consolar al triste también es espiritual. Es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Sí, paciencia, mucha paciencia. Es espiritual y rezar por los difuntos. Rezar y orar es lo mismo, ¿sí? A ver, vamos a la siguiente. Los dogmas marianos, esto ya lo vimos, incluso lo expusimos, nos fue muy bien, yo les felicito, nos fue muy bien, ¿sí? Entonces, como dije, es por cuestión de, o sea, son todas las líneas rectas, pero en la lección yo les voy a cambiar. Entonces, aquí son los pasajes bíblicos, aquí es el versículo, ya lo voy a poner, si es que les toca esta pregunta. Entonces, la primera es la virginidad perpetua de María, ¿sí? Permaneció siempre virgen. ¿Cuál sería digamos, el pasaje bíblico? Esto, donde se dice, ¿ustedes acuerdan de donde se llama la palabra, digamos, virgen, virgen pura, santa, sin pecado? Sería la primera. Ya. La siguiente. María, Madre de Dios. ¿Por qué? Por la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo profetizó el profeta Isaías. Ya. A ver, vamos con el siguiente. Inmaculada. Mácula mancha, sin mancha. Sí, concepción del momento que ya es engendrado. ¿Sí? ¿Cuál? Por la palabra llena de gracia. Sí, alegrate, digamos que la palabra llena de gracia obviamente viene del griego que mene, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque esta palabra es muy, muy especial, aparece una sola vez en la Biblia. Significa, digamos, un don que le dio la gracia, especialmente a la Virgen María, que es, digamos, ya la santidad, ¿sí? La siguiente, Asunción de María, Asunción, asunta, elevada, ¿sí? Como a través, digamos, se podría decir a través de los ángeles, sino por los medios. Entonces, aquí obviamente tendría que el cielo, asunta, ¿sí? Elevada, ¿sí? Y Jesús es la ascensión, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta. Las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Sí, esta también, o sea, esto es un poquito más, digamos, más extenso de explicar, pero sería así ya, líneas rectas. Obviamente, como dije, en la lección les voy a cambiar, ya. Voy a ver, aquí está un poquito más. Entonces, ¿cuántas vías? Son cinco, ya. La primera vía, el movimiento. El movimiento, o sea, todo movimiento tiene un origen. Nada puede moverse por sí mismo, entonces no puede haber movimientos infinitos. Entonces, cuando sea el movimiento, la primera vía pueden aprenderse por el movimiento. O sea, son palabras claves que ustedes deben aprenderse. Más que todo dije esto, razonar, ¿sí? Entonces, debe haber un primer motor, sí, movimiento motor, sí. ¿Cuál es el primer motor que no debe ser movido por nadie, que mueve a todos los demás? Ese es Dios, ¿ya? Causa y efecto. Todo tiene causalidad y un efecto, causa y efecto, ¿ya? Entonces, no hay nada que se haya causado por sí mismo. Por ejemplo, ¿dónde podemos explicar esto? En digamos, la creación. Sí, digamos, cómo se formó la Tierra, el Big Bang, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque nada, o sea, debe haber un origen, algo que le haga causar. Entonces, solo es la explicación de Dios, una causa eficiente, ¿sí? La siguiente, seres contingentes que existen y no existen todos. O sea, podemos existir, no existir por diferentes factores. Todos somos contingentes, pero debe haber un ser que no sea contingente, que sea, digamos, o sea, que digamos que no dependa de los demás. Eso sí lo expliquemos también. Entonces, ¿cuál es ese ser necesario? Que, digamos, existamos todos los demás. Ese es Dios, ¿ya? Obviamente aquí todo es Dios, sí, en la última palabra, ¿ya? Los grados de perfección, o sea, todos queremos alcanzar una perfección. Grados, digamos, es alcanzar algo alto nivel, o sea, bondad, verdad, todo, ¿sí? Entonces, por ende, si todos buscamos esa verdad, esa perfección, debe haber alguien o algo que sea la perfección absoluta. Ese alguien es Dios, ese es supremo, la perfección absoluta, ¿ya? La orden y finalidad, pues esto lo podemos ver, digamos, con la complejidad, si el diseño del fin, o sea, todo está perfectamente relacionado, perfectamente creado para que exista la vida. En este caso, pues, como lo vimos en el ADN, ¿sí? Entonces, orden y finalidad pueden poner lo que es diseño. Si el diseño inteligente, hubo alguien, hay alguien, es Dios, ¿sí? Entonces, grados de perfección, aquí lo pueden también poner perfección. Aquí en contingente ya es, o sea, no, esto no es para que se confundan, sí, esto es de razonar, ¿ya? Y digamos causa y efecto, pues aquí también la causa, obvio, para que se aprenda, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, estas son digamos, las postulaciones ateas que hacían, o sea, que hay, por lo general son bastantes, pero estas son las que estudiamos, ¿ya? Entonces aquí obviamente les explico primero, ¿ya?
Vamos, miren, o sea, digamos en la lección, yo no quiero que escriban. Por ejemplo, de todas las, digamos, las posturas, todas las posturas para la refutación, yo les voy a escoger, por ejemplo, esta. Esta sería la pregunta. Por ejemplo, esta puede ser, no digo que esta, obviamente esta no es, por ejemplo, refutación. Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque no es todopoderoso. Entonces aquí obviamente ustedes para que contesten ya deben saber cuál es la respuesta. O sea, o sea, cuál sería la refutación. Y para eso deben aprenderse acá. Sí. Por ejemplo, vamos a la primera. No hay evidencia para la existencia de Dios. Sí, porque esta es, digamos, lo que dicen los ateos. No hay evidencia, pero lo que no, obviamente no saben o no conocen, que Dios no es corporal, es espiritual. Obviamente eso lo menciona en la Biblia. Sí, esto y aquí lo que ponemos es causa y efecto. Es, digamos, es una de las vías de Santo Tomás de Aquino. Sí, eso es lo que puse también para entender mejor, ¿ya? Entonces, esta sería, obviamente, lo que tiene que aprenderse. Vamos, digamos, la postura. ¿Quién creó a Dios? Bueno, pues primeramente Dios siempre ha existido. Deben saber que Dios es eterno, ¿sí? O sea, ese es un concepto básico de Dios, ¿sí? Dios siempre ha existido, siempre será y siempre lo fue. Sí, Él es fuente y fundamento y el primer motor. Sí, entonces no es que quien creó a Dios. No, no. Esto siempre Dios es eterno, el primer motor, el que mueve todo. ¿Sí? Ahí va la siguiente. Dios no puede mentir, por ende no es todopoderoso. Entonces, dice, si Dios todo no lo puede y no puede mentir, pues entonces es mentira porque no es todopoderoso. No. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina es perfecta, es el grado de perfección. Sí. Entonces, obviamente Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque su naturaleza es buena, es perfecta. Sí. La siguiente, refutación. Imposible que Dios exista. Entonces aquí viene, digamos, imposible que Dios exista. Digan, no, Dios no existe. Bueno, pues obviamente, por eso decimos que, o sea, la naturaleza es un milagro. Con tal de observar la naturaleza, o sea, ya podemos afirmar que Dios existe. ¿Por qué? Por la complejidad. Esto tiene que ver ya, o sea, más a profundidad con el ADN, con lo que estudiamos, y también con el orden de las cosas. Por ejemplo, los cosmos, los átomos, los neutrones, los protones, los electrones, todo, sí, todo está perfectamente relacionado. ¿Cómo lo explicamos? Pues solo por la creación de Dios, un ser inteligente que es Dios ya. Refutación. La evolución prueba que Dios no existe. La evolución, como dije, la evolución es solo una teoría, ¿sí? Entonces, solo una teoría, obviamente, digamos, no está científicamente comprobado. O sea, sí hay, digamos, podría decir que sí hay como que evidencia, se han encontrado fósiles, pero hay algo que obviamente no se puede explicar y es lo que le llamamos el eslabón perdido. Entonces, es una teoría ya. Pero digamos, o sea, la ciencia lo que no puede, o sea, no puede dar preguntas trascendentales que todos nos hacemos. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué sufrimos? Esas preguntas no las puede contestar la ciencia. Esa pregunta la podemos contestar buscando la verdad. ¿Cuál verdad? Dios Jesús, ¿ya? Vamos al siguiente. Creer en Dios es lo mismo que creer en la de los dientes. Entonces, pues ahí es cuando dicen, no, es un Dios que cualquiera lo puede inventar, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque, digamos, nuestra doctrina se basa en lo que es digamos, la religión judeocristiana, y religión y la historia y todo. Es una, digamos, es milenaria, tiene miles de años y se basa en la Biblia. Entonces, en la Biblia donde se pueden encontrar acontecimientos, hechos y personajes históricos comprobados, sí, incluso con la arqueología. Incluso, digamos, lo verificamos que se encontró la tumba de Herodes y también, digamos, hoy en Israel, la actual Israel, ahí se encuentra lo que es, obviamente se puede ver lo que es el templo de Salomón o de Jerusalén, obviamente no está destruido por la historia, pero obviamente sí está todo lo dice, es verificable. Sí, la siguiente. Los cristianos creen porque nacieron en lugar y tiempo determinado. Entonces dicen, no, en lugar y tiempo determinado. Es que yo nacía, digamos, antes de la llegada digamos, del cristianismo, yo no era cristiano. Entonces, por ende, me voy al infierno si nacía en China. Pero, digamos, esto ya lo vimos a través leyendo la Biblia, cómo lo trata, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trata? Pues que dice que cada uno seremos juzgados de acuerdo a la revelación. ¿Cuál revelación? En este caso, digamos, ustedes ya tienen la revelación. ¿Cuál? De creer en Jesús. O sea, obviamente esto ya tienen que aceptarlo y más que aceptarlo, actuarlo, hacer obras de acción, ¿sí? Entonces, los que no conocieron a Dios, pues como serán juzgados, pues no es que se van al infierno, o sea, de acuerdo a sus actos, porque todos tenemos conciencia, nuestro corazón, ¿sí? Entonces, como digamos, ellos van a ser juzgados de acuerdo a cómo actuaron en base a su corazón, en sus actos, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Aquí ya les expliqué, por ejemplo, entonces aquí contestemos. Dios no puede mentir, por ende no es todo por eso. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Obviamente esto no les va a tocar. Por ejemplo, la Biblia menciona que Dios es espíritu y no depende del físico, la causa y efecto. Esa sería la respuesta correcta. No, vamos al siguiente. Siempre ha existido y siempre lo será. Fuente y fundamento del primer motor. No, su naturaleza divina es buena y perfecta. Esta sería ya. Entonces ahí obviamente ustedes tienen que saber y ahí les va a tocar, obviamente, no esta pregunta ni estas opciones diferentes, ¿sí?
Vamos a la siguiente, ya terminamos, ya. A ver, aquí van a escribir un ejemplo, o sea, un ejemplo moral, metafísico, físico y natural. Sí, entonces aquí no se confundan. El mal moral dijimos que es, digamos, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sí, es el bien, mal, o sea, el bien y el mal. Sí, o sea, que vamos contra, es un pecado contra la ley de Dios. Sí, mal metafísico. Metafísico dijimos que es, digamos, que como una imperfección se podría decir, algo que no lo podemos explicar, bueno, nosotros no lo podemos explicar, pero obviamente hay respuestas. Pero digamos, ahí viene lo que digamos son las enfermedades que ya vienen antes del nacimiento, o sea, obviamente desde que son engendrados, podría decir que la enfermedad es congénita, eso ya viene, sí, o sea, o sea, sí hay explicación, pero digamos, la causa, o sea, ¿por qué? Ya, entonces es metafísico, ahí les puse ejemplo como digamos, con síndrome de Down, y hay muchas, se pueden buscar en muchas, enfermedades congénitas. Lo físico es, digamos, físico, digamos, es lo que causa el dolor, preocupación, angustia hacia ti, ¿sí? Y el mal natural, pues vimos que es el natural, lo que es la naturaleza, terremotos, mucho, ¿ya? Entonces, obviamente el mal natural es por diferentes circunstancias, sí, también lo expliqué ya. Entonces ahí van a poner un ejemplo. En el siguiente pregunta, ¿el mal que más dolor y problemas nos trae es el mal moral? ¿Por qué? Miren, si que el mal moral no existiera, los de males, o sea, todos los males que, digamos, por ejemplo, el físico y el natural, ya lo podríamos superar o tratar más fácilmente. ¿Por qué? Porque el mal moral es la causa de todos los problemas. Si que no hubiera, digamos, el hambre, lo podemos tratar. ¿Por qué? Porque si no hubiera egoísmo con todo, digamos, bueno, en este caso todos, hay millonarios que tienen mucho dinero, pues lo podrían donar, ¿sí? O sea, todo ya lo podríamos resolver. Las enfermedades también. Sí, a veces esto de las enfermedades, pues tiene que ver con la farmacéutica, que a veces, bueno, pues, a veces por hacer dinero, sí, bueno, es otro tema ya. Entonces, vivimos el mal moral, sí, entonces, ya que es la acción y la libre decisión de actuar en contra del bien, sí, entonces, sin digamos, si no existiera este mal, esto lo podemos cambiar, todos los podemos cambiar, pero lamentablemente son, digamos, son pocos, sí, esto también nos incluye, porque ya, este tema es extenso ya. Entonces, vamos al siguiente tema, a la siguiente pregunta, sí. Entonces, ¿qué es el mal? Es aquello que no es como debería ser, ausencia del bien. Sí, es ya. Dije, obviamente esta respuesta, el orden va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mal? Aquello que no es como debería ser. Y les puse un ejemplo que no es como debería ser. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿qué debería ser? Que deberíamos ganar nuestro equipo, ¿sí? No sé, un ejemplo cuando perdió Ecuador. ¿Qué tenía que hacer? Ganar. ¿Qué pasó? Tal vez al último minuto no metió el gol, no sé, ya. Entonces, ¿qué pasó? Que no metió el gol, entonces no fue, no ganamos. Entonces, ¿qué pasó? Es un mal, sí, porque no es un mal tal grave, se puede decir, pero es un mal porque nos afectó psicológicamente y sentimentalmente. Entonces, ¿qué debía hacer? Entonces, debería ganar. Y esto se puede, digamos, se puede poner, digamos, con los demás ejemplos, la enfermedad, la muerte, todos y todos los males. Entonces, de la ausencia del bien, sí, ausencia del bien. Debería ser bien, ya saben, el bien sí existe, lo que no existe es el mal. El mal nunca no ha existido, sí, entonces la ausencia del bien, ¿ya? Vamos al siguiente, aquello que no es como debería ser, que sea la ausencia del mal, no, porque dice ausencia del mal tampoco. Aquello que fue creado por el hombre no, obviamente. A ver, aquello que fue creado por el hombre y ausencia del bien. Sí, entonces esto no es porque es el hombre. El siguiente, aquello que siempre fue y nunca será, ya, esto ya no tiene mucho sentido, siempre será y nunca será, privación del mal. Vamos a la siguiente, ya contesté ya, vamos a la siguiente. ¿Por qué Dios no elimina el mal? Entonces dice ahí, ¿por qué Dios no elimina el mal? Si Dios todo lo puede, ¿por qué no elimina? ¿Por qué? Porque ahí no tendríamos la libertad, ¿sí? La libertad y aprender qué es amar. ¿Y cómo implica amar? Entonces, obviamente la primera. ¿Por qué? Porque amar es una elección. ¿Y qué implica la elección? Una acción que ustedes deben demostrarlo, ¿sí? Y esto ya tiene que ver en todos los sentidos, sobre todo obviamente con Dios, ¿sí? Entonces debemos aprender a amar. Hay una sola manera de hacerla queriendo y eligiendo, ¿sí? Entonces, digamos que la vida se trata de elecciones, pero obviamente eh, haciendo actos, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y elegimos el bien y el mal. Esta no es la correcta. Para escuchar la palabra de Dios y arrepentirnos. Esto tal vez lo escucharán mucho los protestantes, ¿sí? A ver, para aprender a amar a uno mismo, no, a uno mismo es egoísmo, ¿sí? Eso no. Vamos al siguiente. ¿Qué implica querer amar? A ver, ¿qué implica querer amar? Se responde durante toda la vida a través del tiempo, ¿ya? Entonces, amar es una decisión. Como dijimos, o sea, todos queremos ir al cielo y todos sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, en la vida que estamos aquí es como, digamos, como una prueba. Lo aceptamos, pero lo debemos hacer y reafirmar nuestra postura a través de nuestros actos, sí, durante todo el tiempo. Si no se trata, no sé, no.
En lo que dice, acerca a Dios con todo tu corazón y serás salvo. O sea, ¿serás salvo en qué sentido? Que soy salvo y ya mañana puedo pecar. No, sí, eso es lo, como dije, lo escuchan mucho los protestantes, entonces no, no es lo correcto, porque si ya fuéramos salvos, no, no se trata de una decisión constante, se trata de, o sea, de una decisión definitiva en un tiempo predeterminado, se trata de muchas decisiones a través del tiempo, o sea, a través de nuestra vida para el fin que sería, pues el fin llegar al cielo, si tener la vida eterna. Entonces responde con una fe y con el corazón aceptando eso, como dije ya, no, no, no es la correcta. Una libre elección que lo realizamos una sola vez, como dije, no es una vez, una decisión constante, que lo respondemos y debemos realizarlo, ¿ya? Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué es el amor? El amor, a ver, cuando prefiero al otro y elijo por encima de los demás y de mí, a través del esfuerzo y decisión, ¿sí? Entonces, obviamente, el amor, no estamos refiriendo al amor de Dios, pero este amor, obviamente, se puede también, ustedes, o sea, se puede también el amor en muchos sentidos, por ejemplo, el amor a nuestros padres, o sea, cuando debemos preferir, obviamente, a nuestros padres, sobre todo, digamos, tal vez nuestras malas influencias, nuestros malos amigos, nuestros malos comportamientos, sí, elegimos por encima, más que todo, de nosotros mismos, sí, esa viene la negación de uno mismo, a través de esfuerzo y decisión. Sí, entonces, este tema del amor es muy complejo, muy largo, tal vez lo vamos a ver después, ¿ya? Cuando lo dijo basándome en mis sentimientos, no, los sentimientos es malo, ¿por qué? Porque los sentimientos cambian, así entonces obviamente no se dejen llegar por los sentimientos. Los sentimientos deben ser muy bien enfocados, en este caso, digamos, sentimientos de ir a la iglesia, sentimientos del amor de Dios a través de la Eucaristía, ¿ya? Me preocupo por mí, no, dije, preocuparme por mí es egoísmo, sí, el egoísmo es malo, sí, a veces sí podemos ver tal vez bueno, no es el tema bueno es que podemos ver porque hay muchas separación, divorcios, es porque hay egoísmo y se dejan llevar por los sentimientos cambian. Y más aún el amor propio, el egoísmo, si buscas tu propio beneficio, ¿ya? Entonces, el amor es preferirte por ti, por encima de los demás y no esperar nada a cambio. Si yo hice algo, no, es un amor desinteresado, ¿sí? Entonces, cuando prefiero ponerme por encima de los demás, no. Cuando elijo ser feliz esperando recibir algo a cambio, un amor mutuo y recíproco. Recíproco no. Recíproco estamos diciendo que yo te di esto y estoy esperando que me des aquello. No, sí, recíproco no. Esto es, como dijo, es un tema principalmente diría para muchos temas del amor, ¿ya? Vamos, van al siguiente, ¿ya? Ya mismo terminamos. A ver, ¿por qué sufrimos? A ver, ¿por qué sufrimos? A ver, dice, como dije, yo obviamente les voy a cambiar, pero la ¿qué dice? A ver, porque debemos demostrar que ir al cielo, sí, debemos demostrar que ir al cielo, que ella implica una acción, sí, nosotros conocemos, pero digamos, cómo lo demostramos a través del tiempo, eligiendo lo bueno y haciendo lo bueno, sí, entonces es como, digamos, para madurar espiritualmente, querer ir al cielo, todos, esa sería nuestra meta, sí, obviamente nuestra meta terrenal, en usted en el caso es, digamos, estudiar, estudien y entrar a la universidad, esa sería nuestra meta, pero nuestra meta, digamos, trascendental, espiritual, es llegar al cielo, todos debemos ir al cielo, sí. Eso ustedes lo deciden. Entonces, ¿cómo pues amarnos sin importar las consecuencias de todas las circunstancias? Consecuencias, sí, muy importante, y de todas las circunstancias, sí. Si sufrimos algo, un dolor, algo, entregamos este sufrimiento a Dios y lo que padezcamos. No lo entendemos, obviamente, porque nuestra capacidad humana no entiende algunas cosas, pero créanme que si hacemos las cosas bien y vamos por el buen camino, nuestras respuestas serán contestadas, sí, no en esta vida o tal vez en la otra, ya. Vamos al siguiente. Debemos superar las pruebas que Dios nos pone en el camino para ser más fuertes, para poder llegar al cielo estando en la correcta, porque debemos superar las pruebas. Y si no las supero y Dios pone el camino, no, a veces Dios no pone la prueba en el camino, a veces nosotros mismos ponemos en nuestro camino. A veces nosotros mismos somos nuestra propia piedra de trompiezo, sí, con nuestras acciones, sí. Es que dije, por ejemplo, si aquí en 10 años, obviamente no con ustedes, si, o sea, si están en la cárcel algo, pues ponen a pensar, no, porque Dios les puso ahí, porque sus propias acciones les llevaron a eso, ¿sí? Vamos al siguiente. Para demostrar que todo podemos superar con mucha fe y oración, aceptando a Dios como único salvador. Es como dije, esto es lo que hacen los protestantes, ¿sí? No, debemos actuar, obra, acción, ¿sí? Para demostrar que tenemos fe e ir al cielo, sin importar las decisiones que tomemos. No, 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 sin importar las decisiones, no, porque hay decisiones buenas y decisiones malas. La libertad es acercarse más a Dios, buscar la verdad, hacer las cosas bien. Y tenemos la última, ¿sí? El origen del cristianismo, este es un mapita que les mandé a pasar, entonces pasémosle rápido, obviamente está en orden, yo dije, les voy a desordenar. Aquí va, déjenme ver si lo voy a pegar. Zigzag, acá va Ismael, Jacob o Israel, rey David. ¿El rey David fue el primer rey? No, ya dije que no fue el primer rey, fue el segundo. Y Jesús, ¿ya? Aquí se explica lo que son las religiones moniteístas, que son abrahámicas. ¿Por qué? Porque Abraham, de ahí viene, digamos, las tres religiones más, no más grandes del mundo. Las dos sí, cristianismo y el Islam. Entonces,
Sara fue, digamos, la esposa, Agar fue, digamos, una sirviente, ¿ya? Entonces, digamos, tuvo un hijo Isaac Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus, de ahí nació Judá, que sea la tribu tú de las más pequeñas, de ahí viene, digamos, la profecía, ahí viene lo que viene el rey David, que es el segundo, el primero, el segundo, y ahí viene Jesús, obviamente de aquí viene José, entonces José viene del rey David, la descendencia, entonces el rey, ¿sí? Entonces de aquí nace el cristianismo, desde aquí acá hasta, digamos, hasta desde de Jacob, es Israel. Aquí ellos siguen esperando a quién, al Mesías, a Jesús. Nosotros ya lo aceptamos, ellos siguen esperando. Y de acá viene, digamos, Agar e Ismael. De acá, obviamente, no lo puse, pero acá viene lo que es el Islam, ¿sí? Entonces, una manera de entender por qué en el Medio Oriente hay mucha persecución es porque tal vez no, ellos tienen una manera muy diferente de entender quién es Jesús. Para ellos Jesús es un profeta, ¿por qué? Porque se basan en el Corán. Y porque, o sea, en el Corán, bueno, ya para terminar, en el Corán en qué año fue escrito, más o menos en año 500 años después. Entonces, obviamente, no todo lo que está ahí es verdad y se puede muy fácil comprobar. Bueno, entonces ya no descanso más, este sería el cuestionario, ya terminamos. Tengo una pregunta o una duda, me escriben por interno. Por favor, estudien, si es solo más de razonamiento, ya. Y dije, la nota mínima sería 7, ya. Entonces, hasta luego, cuídense y bendiciones, ¿sí? A ver cómo me salgo.